Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. Nos habíamos quedado en el canon 214, que dice que los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito aprobado por la Iglesia. Y habíamos dicho, salió un poquito a explicar que hay varios ritos en la Iglesia, que los ritos orientales católicos tienen también clero casado, que eso nos puede parecer, a algunos les parece extraño, y no. Les había mencionado que el Concilio Vaticano II tiene palabras también de aliento para los sacerdotes que son católicos, que son casados en los ritos orientales. Vamos a escucharlo para no inventar lo que dice el Concilio Vaticano II en el número 16 del documento sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Dice así textualmente: la perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por Cristo por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada plausiblemente en el decurso de los siglos e incluso en nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenido en gran aprecio por la Iglesia, especialmente para la vida sacerdotal, porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo. Ojo, no es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las iglesias orientales, en donde además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados, pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las iglesias orientales y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado. O sea, estas palabras estimulantes del Concilio Vaticano II dice a todos aquellos ritos orientales que tienen clero casado, que son la mayoría, y que pues los exhorta a vivir junto con los sacerdotes que somos célibes, a vivir íntegramente el misterio sacerdotal de Cristo. Bien, esto para que quede claro y no vaya a haber alguna confusión. El canon 215 dice: los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo, y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Vendrán una serie de cánones posteriores donde viene cómo se asocian las asociaciones de los fieles, sea de sacerdotes y fieles, sea de fieles laicos, sea de sacerdotes. Las asociaciones de los fieles tenemos derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o social, o piedad, o para fomentar la vocación cristiana. Últimamente el Papa de hace unos días, en su documento La naturaleza íntima de la Iglesia, íntima Ecclesia Natura, habla del derecho de los fieles para asociaciones de caridad, para asociarse para fines de caridad, aunque siempre dirá que para llamarse oficialmente católicos tienen que estar aprobados por la Iglesia, pero de hecho pueden fundar libremente asociaciones, como es lógico, de cualquier tipo. Ya vendrán una serie de cánones que se refieren exactamente a las asociaciones de los fieles cristianos. 216. Todos los fieles, puesto que participan en la misión de la Iglesia, tienen derecho a promover y sostener la acción apostólica también con sus propias iniciativas, cada uno según su estado y condición,
pero ninguna iniciativa se atribuye al nombre de católico sin contar con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente. Siempre para que alguna asociación o algún movimiento o alguna promoción en la misión de la Iglesia, para llamarse oficialmente católica, sí tiene que estar aprobada por la Iglesia. Pero, de hecho, los fieles tenemos derecho a participar con nuestras iniciativas, ¿verdad? Hay tantas iniciativas que tiene la gente y que hacen un bien enorme a la Iglesia, ¿no? Iniciativas, por ejemplo, desde construir una iglesia, formar un movimiento, hacer una asociación de caridad, de promoción social. Hay tantos y tantos laicos que últimamente han sido canonizados, beatificados, que han hecho obras maravillosas. Ahí está el Rosario de la Nueva Pompeya, de Pompeya, el Rosario, ha hecho por un beato laico, el beato Bartolomé Longo, Bartolo Longo, ¿verdad? Una obra maravillosa de este santuario de Pompeya. Pero así tenemos muchísimas asociaciones que conocemos, y a veces efímeras en el sentido de que, bueno, terminan su finalidad y se acaban, o simplemente muere la persona y se acaban, pero al fin y al cabo que durante su época hicieron una labor maravillosa. No es necesario que sea una obra perenne, ¿verdad? Ojalá que hubiera que todas las obras, todas las iniciativas fueran perennes, pero pues esto más bien es de unos cuantos, igual que las congregaciones religiosas, igual que tantos movimientos. Muchos son de una parte de la historia, y eso no significa que se haya tenido, a veces se tiene la intención de formar un movimiento a largo plazo, pero no siempre se logra. De todas maneras, lo importante es que durante el tiempo que funcione bien y se haga la misión de la Iglesia. 217. Los fieles, puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la doctrina evangélica, tienen derecho a una educación cristiana, por la que se les instruya convenientemente en orden a conseguir la madurez de la persona humana y al mismo tiempo conocer y vivir el misterio de la salvación. Aquí las fallas son muchas, porque no hay más cera que la que arde. Lamentablemente el número de gente preparada, tanto sacerdotes como religiosos, como laicos, es insuficiente totalmente para formar al pueblo de Dios. En las últimas épocas es la causa fundamental de la descristianización, de la época poscristiana que estamos viviendo, como que la Iglesia vivió de sus rentas por muchos años, pero no formó, se descuidó, simplemente no se pudo formar una nueva élite, ¿verdad?, de formación que hubiera sido capaz de formar adecuadamente a todo el pueblo de Dios. En otra parte también la demografía nos ha totalmente superado, ¿no? En este sentido, sin que signifique esto que entremos al problema del control natal, no, nada de esto. Sí, la demografía, comparado con el número de pastores, con el número de laicos comprometidos, con el número de religiosos, nos ha desbordado. Tal vez, o mejor dicho, porque no creció suficientemente el aspecto jerárquico, no creció suficientemente el aspecto religioso, no creció suficientemente el aspecto de los laicos comprometidos, y estas causas se van entremezclando y llega un momento en que se forman los problemas que tenemos hoy. Poca formación católica, poca formación cristiana, escaso número de sacerdotes, situaciones en tantas partes angustiosas, difíciles, y que la Iglesia tendrá siempre, no nos extrañe. Donde quiera, si no aquí, allá o acuya, la Iglesia tendrá sus dificultades. No menos hoy día, que se sacan las estadísticas fácilmente del número de sacerdotes que son muertos cada año, del número de laicos, de religiosos que son asesinados por motivo de la fe, lugares donde tantos y tantos y tantos no hay libertad religiosa, y otros tantos que hay una supuesta libertad religiosa, pero en realidad hay una verdadera hostilidad hacia la fe, no excluido nuestro vecino del norte, que dista mucho en tener una verdadera libertad religiosa. Hay para ciertas cosas, pero llegando hasta cierto punto ya no se puede rebasar ciertos límites fijados al arbitrio de las corrientes de pensamiento
que dominan el ambiente. Derecho a una educación católica, sí. Derecho a los sacramentos es otro de los problemas. El pueblo tiene derecho a recibir los sacramentos, y sin embargo tenemos que confesar humildemente y con angustia de que no hay suficientes pastores, suficientes medios para que se reciban adecuadamente los sacramentos. Esto es una angustia verdadera, y mucho entra, desde luego, muchos factores, pero tal vez el más importante sea no nada más la disminución de los pastores, sino a veces la mediocridad de vida espiritual, el poco celo apostólico que podemos mostrar a los sacerdotes en ciertas etapas de nuestra vida. 219. En la elección del estado de vida, todos los fieles tienen derecho a ser inmunes de cualquier coacción. Es decir, la Iglesia sostuvo desde siempre, y hubo inclusive ciertas luchas en ciertas épocas, para que los cristianos tengan la libertad de elección de estado, que sean libres para casarse sin ninguna coacción, ni de los papás, ni del ambiente, ni de nadie, que sea libre para seguir la vida religiosa o la vida sacerdotal, ¿verdad? Ha habido inclusive cuantos ejemplos de santos que lucharon por tomar un estado de vida. Vamos a suponer esta última santa, Cati Catateri o algo así, esta santa indígena, la primera indígena de los pueblos Pieles Rojas, santificada. Pues ella quería permanecer en la virginidad, y como en sus tribus esto es imposible, era imposible esta mentalidad, como en tantos lugares de los sitios primitivos, pues tuvo que ir a otra parte y murió a los 24 años, ¿verdad? En santidad. Así es que los ejemplos no son antiguos y modernos. Aún hoy día pueden darse estos casos. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida del cabello. Los que sufren de calvicie o están perdiendo el cabello pueden aplicar una pasta de aceite de oliva lo más caliente que se resista, una cucharada de miel y una cucharadita de canela en polvo al cuero cabelludo. Dejarlo por 15 minutos antes de ducharse. Se probó efectivo aún con los que dejaron la pasta en su cabeza solamente 5 minutos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 5 de la tarde, tenemos una temperatura de 6 grados centígrados. Es resultado de mi pasión por ti. Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos.
En esto de la libertad de elección tenemos que decir una cosa con tristeza, que yo creo que no hay nadie, o muy pocos, que hayan recibido el apoyo de su papá cuando manifestaron el deseo de irse al seminario o de irse a la vida religiosa. No sé por qué, pero generalmente el papá no está muy de acuerdo en que tome su hijo estas decisiones. Esto por la experiencia de todos y cada uno de nosotros en esta línea, ¿verdad? No hay mucho entusiasmo, queridos hermanos. Esto tendríamos que pensarlo, qué es lo que temen los papás, ¿verdad? A lo mejor que yo puedo decir de mi mamá, ¿no? Que supe que cuando supo, que se lo comuniqué o lo supo accidentalmente, que me iba al seminario, sé que mandó decir unas misas, ¿verdad? Con el fin de que fuera yo un buen sacerdote y no tomara yo un camino errado, ¿verdad? Los papás, quién sabe qué temor tienen de que vaya a haber un fracaso, a lo mejor de los malos ejemplos que se conocen y se han visto, en fin, lamentablemente no hay un ambiente favorable en las familias para las vocaciones sacerdotales y religiosas, y generalmente significan un despego, un duro, difícil, porque no hay un gran apoyo por parte de los padres. Yo creo, como digo, habría que tomar el ejemplo y el testimonio de tantos sacerdotes para decir que generalmente la oposición de ambos padres, o de por lo menos de uno de los dos, en el caso de las vocaciones sacerdotales y religiosas. El canon, por consiguiente, ya ven ustedes que esto de la elección libre del Estado tiene sus comentarios, y debemos de pensar que un padre católico realmente, que sepa lo que es ser católico, no tiene por qué negarse a que sus hijos pertenezcan al Estado eclesiástico. En las otras épocas, la Edad Media, la época de la colonia, sí, los papás tenían muchos hijos y destinaban a uno, así como uno lo destinaban al ejército, a otro a heredarlos, a otro lo destinaba al sacerdocio, a otros lo destinaban a casarse, en fin, todos tenían, como que tenían tantos hijos que tenían la oportunidad de tener todo tipo pero pues esto se ha acabado, y además a veces les imponían dicho estado. Las épocas, por ejemplo, del Renacimiento es clásico como Lorenzo el Magnífico tomó a su hijo y un sobrino, un primito de él, hijo de su hermano Juliano, y los dos desde los 7 años los tonsuró y los destinó al Estado eclesiástico, ¿verdad? Nada más que estos sí llegaron a ser uno el Papa León X y el otro el Papa Clemente VII, los famosísimos papas Médicis. Pero pues este tipo de predestinación pues no es nada bueno para la Iglesia, ¿verdad? Más bien es un poco negativo, porque si libremente, aceptando las cargas, se tienen tantos defectos y tantas limitaciones, pues ahora un poquito a fuerza, pues las cosas no dan resultado, aunque podemos decir que pues lo daban, a pesar de todo, no daban tan malos frutos, pero de todas maneras eran otras épocas. Hoy, la época de la libertad, no puede admitirse coacción para la vocación de la persona. El canon 220. A nadie le es lícito lesionar legítimamente la fama de que alguien goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Estos son sacados ya más bien de las circunstancias actuales. Oía yo precisamente hoy mismo en la mañana un programa en Radio UNAM de la televisión, donde hablaba de que en la época de la colonia, pues era otro el sentido de la vida de intimidad de la persona, era muy diferente. Y te ponía el ejemplo, pero uno en positivo, la señora, la conductora, la persona que estaba explicando, la historiadora, que por ejemplo los obispos, antes de ir a hacer la visita pastoral a algún lugar, se hacía un cuestionario al pueblo de cosas que ahora nos parecería que lesionaría su intimidad, por ejemplo, de quienes no convivían ya con la esposa, aunque vivieran en la misma casa, que supieran que ya no tenían relaciones. Segundo, quienes tenían un adulterio por ahí, escondido, ¿verdad?
o abiertamente, ¿verdad? Se habían separado de la esposa y estaban en adulterio, y así tantos otros aspectos de la vida que no se consideraba una violación a la intimidad. Esto lo sabía el obispo y ya sabía con quién tratar y cómo tratar pastoralmente cada caso. Desde luego, sabiendo que había escasísimo número de gente que viviera irregularmente. Es admirable que la época de la colonia, terminando en la independencia, don José María Morelos y Pavón, existe esto el Archivo de la Nación, que llevaban el control de quienes comulgaban cada año de su inmensa parroquia. Resulta que todos habían cumplido el precepto pascual, porque había la obligación de advertirle al señor cura si no se cumplía en la parroquia, por lo que fuera, que si cumpliera en otro lugar, decirle que habían cumplido, se habían confesado y comulgado una vez al año. Tenía que ser avisado el párroco, ¿verdad? Luego, todavía en tiempos muy posteriores, algunos de los obispos, yo vi estos informes, que fue la Mitra de México, no sé cómo llegaron ahí, en que el obispo juraba, o no sé, él pensaba, o que seguramente sería así, que en su diócesis no había una sola unión libre, ¿verdad? ¿Qué diferencia de cristianismo podemos tener el día de hoy, ¿verdad? En que gran cantidad del pueblo de Dios vive en unión libre, y que gran cantidad del pueblo de Dios vive en adulterio abierto, y en fin, todos estos problemas. Pero en ese tiempo no se consideraba que era una violación a la intimidad, era una mentalidad diferente, así lo decía esta señora con toda justicia, para evitarnos escándalos y problemas, ¿verdad? Hoy se diría que ya puedes saber que fulano tiene, etcétera, y parece ser que hay una conspiración del silencio para decir todo lo que la gente hace de malo. Pero en fin, son las épocas, como dice, juzga a las épocas y concordarás los derechos, decía un adagio antiguo. Bien. Sin embargo, sí tenemos que ser respetuosos de la intimidad de la persona. 221. Aunque esto es tan relativo, la gente les cuenta todas sus cosas a todos los vecinos y a todas las gentes y a todos los parientes políticos, y en fin, es una cosa relativa. Canon 221. Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la iglesia y defenderlos en el foro eclesiástico competente conforme a la norma del derecho. De los pocos derechos que pueden ser atropellados, ¿verdad?, por la autoridad eclesiástica, se tiene derecho a las fases de los procesos correspondientes, ¿verdad? En la iglesia también tiene su poder judicial, el obispo tiene su vicario judicial, la Santa Sede tiene sus tribunales, ¿verdad?, apostólicos, tiene uno del foro interno, que es la penitenciaría para el sacramento de la penitencia, dos en el foro externo, que es la rota romana y la asignatura apostólica, el Supremo Tribunal de la Iglesia. Dice también el número 2, si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también derecho a ser juzgados según las normas jurídicas que deben aplicarse con equidad. Los fieles tienen derecho a no ser sancionados con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. La gente siempre está diciendo, el padre me excomulgó. Siempre lo dice, fui a la iglesia y me excomulgó el padre. Quiero decirle a todos los fieles de todo el mundo que un sacerdote no puede excomulgar a nadie, ni siquiera el obispo. Tiene que ser un tribunal colegiado el que aplique la pena de excomunión, ferende sentencia, que se llama. Hecho un delito, aplicar la pena de excomunión requiere lo menos un tribunal de 3, del obispo o de otro delegado y 2 jueces más, ¿verdad? No se puede excomulgar como excomulgar hacia la gente. La gente se excomulga solita, ¿verdad? Ya sabemos cuando se excomulga solita, claro, cuando se sale de la Iglesia Católica, apostata de la Iglesia Católica, se mete a otra religión, ¿verdad? Solita se sale, ya no se considera católico, ¿verdad? Cuando tú, católico, destruyes todas tus imágenes porque te lo dijo alguna secta por ahí, y ya te sientes lejos de la Iglesia Católica, o que ya no eres católico, pues ya te saliste fuera, pero nadie te excomulgó, tú solito te excomulgaste. Y las pocas excomuniones, ya las hemos platicado, que hay en la iglesia, en que
te excomulgas por un delito, pero tú cometes el delito. Si tú cometes el aborto, tú solito te excomulgas. Si tú profanas las especies, tú solito te excomulgas. Si tú atacas al Papa con como Afga, con una pistola y le tiras, tú solito te excomulgas por el hecho, ¿verdad? Son delitos ya, como dice aquí, leyes. Nadie tiene derecho a ser sancionado con penas canónicas si no es conforme a la norma legal. Para aplicar la pena de excomunión o otras penas se requiere un proceso, cuando no es automática la sanción. Las leyes que producen un efecto automático se llaman late sententiae, como es estos delitos por el cual por el mismo hecho quedas excomulgado. Son unos cuantos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Son unos 3, 4 delitos. Para los fieles nada más 3 delitos, ¿verdad? 3 nada más delitos ameritan la excomunión, ¿verdad? Por un delito, ¿no? La otra es tú te sales automáticamente. La otra, el delito, y el delito que se consuma. En otros casos, para aplicar la excomunión se requiere un tribunal que lo haga, un tribunal de 3 jueces, ¿verdad?, que determinen la pena conforme a la norma legal. Inclusive cuando el Santo Padre excomulgó a Lefebvre, se siguieron todos los pasos del derecho, no fue una cosa arbitraria. Todos los pasos del derecho se le conminó no se requiere conminación para declarar la excomunión, ni siquiera declarar nada más la excomunión, ya estaba excomulgado por el hecho mismo, porque consagrar a un obispo ilegítimamente es pena de excomunión para los obispos consagrantes. Pero Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Estás escuchando Koinonia Radio. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Decíamos que cuando fue excomulgado el arzobispo Lefebvre, a pesar de se excomulgó a sí mismo por hacer las consagraciones ilegítimas de otros obispos, pero el Santo Padre, para declarar la excomunión, y siguió todas las normas del derecho. Ni el Santo Padre, que pudo haberlo hecho directamente porque era un delito evidente, ¿verdad?, público, conocido por todos, siguió las normas procesuales del derecho para declarar la excomunión a Lefebvre, ¿verdad?, para que se le declarara la excomunión a Lefebvre. Así es que eso de que el Padre me excomulgó no es más que un mito como tantos otros que existen. El sacerdote no excomulga a nadie porque sería inválido, simplemente no hay ningún canon que le dé potestad, ni siquiera el señor obispo, para excomulgar a alguien, ¿verdad?
tiene que ser siguiendo los pasos y la misma declaración. Supongamos una persona que comete en la televisión un aborto público. Supongamos un caso, ¿verdad? Un aborto, lo pasan por la televisión y bueno, aún para declararle a esta persona se requiere 3 jueces, ¿verdad? Aunque incurrió él en la excomunión y está excomulgado, aunque no se lo diga a nadie. Sin embargo, para que la iglesia declare la excomunión públicamente, se requiere que un tribunal de 3 jueces lo declare. Así es que no es una cosa tan fácil. Como digo, tantas otras cosas míticas que existen, ¿verdad? Bien, como eso de que el padre me excomulgó. Canon 222. Los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia con sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. En este caso ya sabemos que la iglesia no tiene más dinero en la actualidad que, primero, por el trabajo gratuito de los ministros o semigratuito, ¿verdad? De los que trabajamos para la iglesia a tiempo completo, sin recibir aquella parte que como profesionistas deberíamos recibir, ¿verdad? Yo lo digo por mí, ¿verdad? Yo soy ingeniero químico de profesión y veo a mis compañeros, ¿verdad? Lo que han hecho en la vida y lo han hecho legítimamente, porque son gente de mucho trabajo, ¿verdad? Gente muy notable en la vida social. Yo lo digo puedo decir que casi todos mis compañeros que estuvieron en la Facultad de Ciencias Químicas de mi época son sujetos privilegiados que ocupan un lugar importante en la sociedad y bueno, pues yo no pido más, yo pediría lo mismo que ellos han logrado en la vida, ¿verdad? No más, pero tampoco menos, más o menos que el término medio de estos profesionistas. Sin embargo, pues yo no tengo más que lo que tengo en las bolsas, ¿verdad? Por consiguiente, todo lo demás ha sido gastado en favor de la iglesia. Y segundo, la oblación de los fieles. La oblación voluntaria en la actualidad. En la antigüedad se nos fijaba por ley, todavía hay países que fijan por ley el diezmo o algo semejante al diezmo. Porque el diezmo, yo creo que nadie lo paga, cosa que nuestros hermanos evangélicos y los de las sectas cobran, pero como dijéramos fielmente, son como los impuestos de Estados Unidos, ¿eh? No hay nadie que les perdone el diezmo, ¿verdad? De tus precios. Yo conozco una persona que dice, no, yo no regreso a la iglesia. Él que es creyente de una denominación evangélica, protestante. Pero dice esta persona, dice, no regreso porque lo primero que me van a decir, a ver, el 10%, si regreso oficialmente, de lo que ganas, para que tienes 10%, de lo que ganas, no el diezmo que en la iglesia, que es una cosa voluntaria, que es un día de sueldo al año de trabajo, que eso es lo que norma la iglesia y que viene a ser insuficiente para las necesidades de la iglesia. Aquel señor arzobispo, en alguna ocasión que estuvimos desayunando con él en mi comunidad, que nos hizo el honor de ir con nosotros a desayunar, le preguntamos de la catedral y dice, no, pues puedo decir que se va a hacer con el óbolo de los pobres, porque en tantos años que lleva la nueva catedral, solamente he tenido un donativo grande para pagar los últimos terrenos, ¿verdad? Porque todo esto tiene muchas colas, muchas complicaciones. Los últimos terrenos que se compraron para la catedral dieron $1 millón, pero nada más, ¿eh? Así es que Tijuana, que es una ciudad, un emporio de mucho dinero, y lo es, sin embargo, ya para ayudar no lo es tanto. Entonces sí tenemos que ser conscientes que la iglesia no tiene más cera que la que arde, y que somos nosotros, la oblación voluntaria de sus hijos, la que hará posible la realización de todo. Ya ven ustedes, la iglesia siempre está en déficit. El periódico Presencia está en déficit, aquí la coinonía, ¿verdad? Y vemos que pues donde quiera, si es una obra gratuita, EWTN, ¿verdad? Que está en Estados Unidos y que tiene tanto público en todo el mundo, sin embargo continuamente tienen que recordarle a la gente que pues que viven de limosna de lo que la gente da, porque no tiene ninguna cosa
de índole comercial, ¿verdad? Las cosas en la iglesia como son gratuitas, pues tienen que vivir lamentablemente gratis, porque ya no hay beneficios. Se acabaron los beneficios. Algún día vemos los cánones, ¿verdad? Antiguamente la iglesia poseía inmensas propiedades, ¿verdad? Pero que se han confiscado los estados. Aquí es en México, la iglesia tenía tanto y tanto y tanto antes de la ley Juárez, de las leyes de reforma. Sí, ¿y dónde se quedó ese dinero? ¿Dónde se quedaron esos terrenos? ¿Dónde se quedó todo esto? Pues pasaron, como dicen, de las manos muertas a las manos de los vivos, ¿verdad? A las manos de los vivales, que siempre en nuestro país se han quedado con todo. No nada más con los bienes de la iglesia, sino ya, como dicen, ya México pues ya no tiene que repartir. Ya repartió la reforma agraria, ya repartió, además que ya repartió, ya no nos queda más que el petróleo y eso quién sabe. Así es que ya no tenemos nada que repartir, ¿verdad? Este es el verdadero problema. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que además lamentablemente todo lo que junta la iglesia a veces, yo le he dicho cuando he dado mis cursos de bienes temporales a los seminaristas, a los sacerdotes, que la iglesia debería, tan pronto tenga algo, repartirlo en la evangelización o en la ayuda social. ¿Por qué? Porque si junta algo, van a venir los vivos y se van a quedar con ella, ¿verdad? Los vivos de cualquier tipo, vivos de la antigüedad que desamortizaron los bienes eclesiásticos, que se apoderaron en todos los países de la tierra, no nada más en México, ¿verdad? En México fue escandaloso porque verdaderamente fue despojada de todo, ¿verdad? La iglesia. Pero en otras partes más o menos lo mismo. Y también, no nada más esto, sino que a veces otro tipo de cosas hace que la iglesia quede desposeída por lo que queramos, ¿verdad? Como en Estados Unidos, que podemos decir que era una iglesia sana desde el punto de vista económico, con esto de los escándalos, en que tanto se han aprovechado de supuestas o de verdaderas indemnizaciones, pues bueno, pues muchas partes a dioses que han quedado totalmente heridas, que no tienen realmente para pagar más, ¿verdad? Así es que por eso lo mejor es ser como San Lorenzo, ¿verdad? San Lorenzo, que era el tesorero de la iglesia de Roma, cuando lo llamaron y dijo, ¿dónde están los tesoros de la iglesia? Dijo, enseñó a los pobres y dijo, los tesoros de la iglesia afortunadamente han ido a parar a manos de los necesitados. Esa debería ser la actitud eterna de la iglesia. Sin embargo, hay que recordarle que a los fieles, yo soy fiel también con ustedes, pues que la iglesia lo único que tiene es nuestro trabajo o nuestra aportación voluntaria. Segundo, tienen también el deber de promover la justicia social, así como, recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Así es que tenemos también la obligación y el derecho de promover, desde luego, en teoría y en la realidad, en todo el pueblo de Dios y a todos los niveles, creyentes o no creyentes, la justicia social. Eso que se llama justicia social, que todos los gobiernos dicen tener y que pocos realmente lo tienen. Ya ven ustedes, Estados Unidos, la tremenda resistencia para que haya un seguro social universal, ¿verdad? Y la resistencia de los que más tienen dinero, la tremenda resistencia para que se les imponga impuestos a los que más tienen, la tremenda resistencia de tantas cosas que van a repercutir en el orden social. Y también tenemos que ayudar a los pobres con nuestros propios bienes, ¿verdad? Qué bonito en este campo sí hay, y esto también para decir algo de Estados Unidos, de lo mucho bueno que tiene, ¿verdad? Gente como, yo no me acabo de alabar a Bill Gates, que con otros 40 multimillonarios de Estados Unidos, y uno de ellos cedió totalmente todos sus bienes, Barrett, William, ahorita su nombre se me va, uno de los grandes economistas de Estados Unidos, todos sus bienes en favor de obras sociales. Y estos 40, la mitad de sus bienes los heredan en vida o post-mortem para ayuda social, promoción de obras sociales. Y luego tenemos ejemplos como, los sigo alabando a Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿verdad? Que no solamente han adoptado no sé cuántos niños y en circunstancias difíciles, hasta con SIDA, ¿verdad? Y que todo el dinero que tiene Brad Pitt, o gran parte del dinero, son fundaciones
para Etiopía, para Haití, para etcétera. Si todos los hombres hiciéramos esto, la vida sería totalmente diferente. Puedo decir, sí, hay un Brad Pitt, pero ¿cuántos de los otros artistas de cine todos se lo ganan, se lo gastan en droga, en orgías, en fin, ¿verdad? En desorden, simple y sencillamente, en daño para la sociedad. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio. Pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa. Pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Digestión. La mezcla de miel con canela también alivia el gas en el estómago, fortifica el sistema de inmunización y alivia la indigestión. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada, Ley aplicada, Ley aplicada. Recordemos lo que dice la Escritura: la limosna cubre la muchedumbre de los pecados, ¿verdad? Pero en este mundo, ¿cuántos saqueos habrá? Sigue habiéndolos, eso es lo maravilloso, pero de todas maneras el número es exiguo comparado con los grandes multimillonarios que siguen, los miles de multimillonarios que existen en Estados Unidos y en otras latitudes, y que su dinero va a parar, se vuelve ceniza, ¿verdad? Ceniza con ellos, ceniza porque va a parar a manos indebidas, a manos del Estado, a manos de los parientes que se disputan ferozmente los bienes, a manos de nada, se vuelve nada. En cambio, yo los exhorto, ¿verdad? Y a Tijuana entera, como les digo en la parroquia, ¿cuántos de Tijuana podrán hacer lo que está haciendo Bill Gates, ¿verdad? ¿Cuántos de Tijuana debería ser alguien de Tijuana que dirá: he reunido a 50 millonarios que van a dar la mitad de sus bienes al final de su vida o en esta vida ya en favor de las clases necesitadas o de obras concretas de ayuda social, obras concretas? No pensemos, aunque sea de índole laico, ¿verdad? La promoción, por ejemplo, que dijera: los ricos de Tijuana van a hacer la carretera transpeninsular, ¿verdad? Una cosa tan necesaria,
¿verdad? Y que a lo mejor el Estado en siglos no ha podido hacer, no ha hecho, no ha querido, no ha tenido, o simplemente lo vemos por sus frutos, ¿no? No ha podido simplemente, ¿verdad? Que dijera, vamos a regalarle a Baja California la carretera transpeninsular, que se juntaran todos los millonarios de Baja California Norte y Sur, o un número suficiente, por decir algo, ¿verdad? Por decir alguna cosa, ¿no? O alguna obra de ayuda social, o alguna obra de promoción social como es la educación. Vamos a darle a 1000 estudiantes becas para que vayan a estudiar a Harvard, a Yale, a Cambridge, a Oxford o a Inglaterra, ¿verdad? A las universidades de Inglaterra, de Francia, de Alemania, ¿verdad? Vamos a dar a los mejores alumnos, ¿verdad? Un Dream Act como aunque aquí no serían para los propios, ¿no? No para los extranjeros. O en fin, qué sé yo, que se juntaran los riquillos de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada. Estoy seguro que podrán hacer maravillas si hicieran la misma actitud de Bill Gates y estos multimillonarios que son muy pocos, pero al fin y al cabo con algo debe de comenzar el mundo y no perder su esperanza. Bien, 223 nos habla del bien común. Tengamos siempre en cuenta los fieles y los no fieles, que el bien común del Estado, de la Iglesia, el bien común del hombre es un derecho y deber fundamental para todos. Ojalá que si todos pensáramos en el bien común y no en nuestro propio bien. El Estado debe pensar en ello, todas las instituciones estatales, oficiales, todas las instituciones de índole social, no excluida la Iglesia, tenemos que pensar siempre en el bien común. Quien no piensa en el bien común está destruyendo a la humanidad, al pueblo de Dios, está destruyendo a su propia patria. Así es que ojalá que tengamos en cuenta que un anhelo fundamental y un principio cristiano fundamental es el bien común. Aunque muchos que no son creyentes vociferan contra el bien común, ¿verdad? Pues si no es común, entonces ¿de quién es? No puede ser más que de 1, 2 o 3 o 4, pero no de todos. Entonces el Estado se justifica en relación al bien común. Tenemos ahora las obligaciones y derechos de los fieles laicos, ¿verdad? Tenemos el canon 224, habíamos visto la primera parte, una parte general de los deberes y derechos de todos los fieles. Esto, hablamos de todos los fieles, los cánones anteriores, del 208 al 223. Ahora vamos a hablar nada más de los fieles laicos. Aquí ya sacamos a los clérigos, son los únicos que se pueden sacar. Los fieles, los clérigos, porque en la Iglesia solo hay por derecho divino clérigos y laicos, no hay más. O eres laico o eres clérigo. Si no eres clérigo, eres laico. Si no eres laico, eres clérigo, necesariamente. La vida religiosa vemos que no tiene que ver con la estructura de la Iglesia, sino con su vida y santidad, es otra cosa. Hablamos de los derechos de los fieles laicos, canon 224. Los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles cristianos y de los que se establecen en otros cánones, tienen obligaciones y derechos que se enumeran en este título. 225. Puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Estamos precisamente en una de estas coyunturas. Una de estas coyunturas en este año de la fe, una de estas coyunturas en este mundo postcristiano, una de estas coyunturas terribles en esta época de nueva evangelización, porque se acabó lamentablemente la antigua evangelización, o solo quedan restos humeantes en algunos casos de la antigua evangelización. Entonces, en esta época, más que nunca los laicos tienen que tener conciencia de que también están obligados, como todo fiel cristiano, a
la evangelización, al trabajo por el reino de Dios, a la implantación del reino, ¿verdad? Y aquí las posibilidades de los laicos son inmensas. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que solo el laicado puede penetrar, ¿verdad?, en el trabajo, ¿verdad?, en el trabajo, inclusive que es inapropiado que los clérigos pues intervengamos, no en aquellas cosas que nos están vedadas por la misma iglesia a los clérigos, como es la vida política, ¿verdad? La vida política es una cosa que no está vedada por el derecho natural, ¿eh? En Estados Unidos, en muchos países, los clérigos tienen los mismos derechos que cualquiera en orden a la vida política. Pero de hecho la iglesia, en concreto la iglesia católica, yo creo que es la única iglesia que veta que los clérigos tengamos actitudes partidistas, vida partidista, ¿verdad?, que pertenezcamos abiertamente a un partido político, ¿verdad? Ya se acabó desde hace mucho tiempo, con toda lógica, la intervención directa de los clérigos en la vida política. Yo creo que en casi todos los países, de todas maneras, aunque no sea una prescripción abierta de prohibición, no hay una prohibición, porque iría contra la democracia, sería discriminatorio. Sin embargo, de hecho, la iglesia está de hecho marginada en parte, o en gran parte, en mayor o menor proporción, a la vida política. Entonces, pero si está vetada para ir a la vida política, es por consiguiente campo total del mundo de los laicos proveer a todas estas necesidades del reino en los aspectos en que los clérigos no podamos o no queramos o estemos vetados de alguna manera para este trabajo. Segundo, también tiene el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con espíritu evangélico y de dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares. Entonces aquí viene un problemón tremendo, porque el laico tiene obligación no separar una dicotomía, no decir en la iglesia soy creyente y afuera soy un lobo de los hombres, ¿verdad? El lobo es el lobo del hombre. Eso no se puede. Condición que muchísimos católicos, no diría yo, no me atrevería a decir el porcentaje, pero un altísimo porcentaje de católicos así son. Lobos afuera, lobos del hombre, y sin embargo que pueden tener un cierto grado de fe o de vida religiosa. Esto es incompatible, esto es monstruoso, esta es una de las deformidades, es el fariseísmo, queridos hermanos. Es una de las deformidades por la cual Cristo luchó durante toda su vida al implantar el reino. Así es que tengamos esto presente, ¿verdad? No puede haber una dicotomía como pretenden los liberales, ¿eh? Yo alguna vez escribí en unas elecciones y causó cierto estupor que le dijera yo al que uno de los presidentes del IFE, el primero de ellos, que le dije que era una esquizofrenia pretender que yo creyera y votara algo en contra de la misma fe, ¿verdad? Esto es una esquizofrenia que muchos pretenden, ¿verdad? La fe que se encierra en la sacristía, que se encierra en tu corazón, que sea un mundo privado y que no actúe nada, ni que tú actúa afuera como si fueras ateo, como si Dios no existiera. Esto no puede ser. Es una de las cosas que la iglesia continuamente recuerda a los fieles, nos recuerda, clérigos y laicos, a la coherencia entre la fe y las obras, a la coherencia entre la vida interna y la vida externa, a la coherencia entre lo que creemos y nuestra acción, nuestras acciones en el mundo, en nuestra profesión, en nuestro entorno. No puede haber una separación entre ellos. Separarlos es una enfermedad, es una esquizofrenia, es una cosa irracional e ilógica. Un miembro activo de la Iglesia es aquel que toma la responsabilidad, los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la Iglesia, que es familia de Dios. Gracias por haber compartido con nosotros en tu programa Ley Aplicada. Hasta la próxima emisión.